y seguimos estudiando lo que hemos venido trabajando. Capítulo 8 de Romanos, en una miniserie que le hemos llamado ni condenados, ni derrotados, ni separados, porque son tres elementos que Pablo habla en este tiempo en su carta, en el capítulo 8 de su carta, y nos dice: ustedes no son ni condenados, ni derrotados, ni separados por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces vamos a seguir en esto y hoy vamos a estar en el capítulo 8, versículos 18 al versículo 25. Hoy son solo 6 versículos, pero es una verdad extraordinaria, entonces presten muchísima atención. Y vamos a hablar de eso porque Dios habla de muchas formas, y ahora en la capacitación que estábamos lo veíamos, cómo Dios nos habla, cómo Dios nos quiere dirigir, y lo hace a través de su palabra, y lo hace de muchas formas, y a veces es de formas casi imperceptibles, porque Dios trabaja en lo oculto, trabaja en el corazón de las personas, en lo que no se ve en muchas ocasiones, trabaja en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, en nuestro carácter, y a veces eso implica que los cambios o que las cosas de Dios sean difíciles de notar, pero siempre Dios habla y siempre Dios está haciendo cosas maravillosas para cambiar las vidas de sus hijos. Y a veces, cuando hablamos de crianza, a veces me toca dar conferencias en Enfoque a la Familia de crianza, que no soy papá, y yo siempre digo, como, ¿por qué si no soy papá me toca? Pero una de las verdades más relevantes que he aprendido y que cuando sea papá tengo que aplicar es que la responsabilidad de un padre no es hacer niños felices. La responsabilidad de un padre es formar personas de carácter, personas de carácter. Entonces, si esto es verdad para la crianza de los hijos, ¿cuánto más va a ser verdad en la relación de Dios con nosotros como padres e hijos? Si nuestra responsabilidad como humanos es formar personas de carácter y no personas felices necesariamente, cuánto más con el Señor, que el Señor lo que quiere hacer con nosotros es formar carácter, un carácter como el de Él, y que seamos cada vez más parecidos a Jesucristo, porque de eso se trata la madurez de todo creyente. Entonces, acompáñenme a orar y vamos a leer a partir del versículo 18 hasta el versículo 25. Si tiene su Biblia, sáquela, tome nota y preste atención a todo lo que vamos a ver hoy. Señor, gracias por esta noche, gracias porque estamos acá, papá, gracias por el privilegio de disfrutar de tu casa, de tu hogar, porque esto es lo que más nos gusta hacer, Señor, en la semana, y somos privilegiados de ello. Gracias por llenar nuestros corazones con tu amor, gracias porque te podemos adorar y porque tenemos tu palabra que nos habla constantemente, nos dice cómo seguir creciendo, cómo seguir madurando en nuestra fe y cómo afrontar la vida de la mejor forma, Señor. Gracias por todo lo que haces, gracias por todo lo que hizo Jesús en esa cruz. Te pido que seas vos quien hable en este momento a través de tu Espíritu Santo y que no sea yo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, capítulo 8, versículo 18, dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Voy a arrancar con esto. Los que me conocen bien saben que soy súper distraído, que me distraigo fácilmente, que digo, denme un toquecito, ya vengo, y nunca vuelvo, porque me pongo a hacer miles de cosas y se me olvida que tenía que volver. A veces estoy hablando con mi esposa y digo, mejor tengo que hacer esto, y me pongo a hacerlo, y después digo, mejor, ¿qué era lo que iba a hacer? Así me pasa, me distraigo súper fácil, me cuesta poner atención, me cuesta concentrarme en una sola cosa, y lo que veo en este pasaje es lo que está diciendo Pablo. Como Pablo está diciendo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria de Él. No se deje distraer por las circunstancias, no se deje distraer por el sufrimiento de Él, porque la gloria de más adelante es más importante y es más grande que la circunstancia que usted vive ahorita. Entonces es como yo cuando estoy ahí estudiando y haciendo y digo, no, concéntrese, tengo que enfocarme en esto porque es más importante que las otras 1000 cosas que me pasan en la cabeza que tengo que hacer. Entonces es el primer punto que vemos. El primer punto del que habla Pablo aquí es de un tema de sufrimiento versus la gloria revelada de Dios. Y para entender esto, una de las palabras claves
que hoy vamos a estar estudiando es la palabra sufrimiento. Es una palabra vital que hoy vamos a estar estudiando en este pasaje. Y es muy importante que lo veamos porque Pablo empieza el versículo 18 diciendo: lo que ahora sufrimos no es nada comparado. Pero ¿cómo termina el versículo 17 que vimos la semana pasada? Se los leo, dice: así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Entonces, la semana pasada terminamos con esto. Pablo diciendo debemos participar también de su sufrimiento, y hoy Pablo arranca diciendo lo que ahora sufrimos. Entonces es importantísimo que entendamos el concepto y la palabra de sufrimiento para entender todo el mensaje que tiene Dios para nosotros. Entonces, ¿qué es sufrimiento? Cuando vamos a un diccionario, vemos que lo que dice el diccionario de sufrimiento es hecho de sufrir o padecer dolor físico o moral. Hecho de sufrir o padecer dolor físico o moral. Y hay distintos tipos de sufrimiento. Hay enfermedades, hay pérdida de un ser querido, hay desilusión, hay preocupación, hay traición, hay dolor por sentirse engañado, hay dolor por sentirse abandonado, por sentirse solo, por sentirse sola, hay dolor o hay sufrimiento por el temor al futuro, que a veces también le dicen ansiedad, temor por ansiedad. Hay dolor porque estoy deprimido, porque estoy deprimida, porque hay depresión en mi vida, porque hay soledad. Hay muchas razones por las cuales hay dolor. Y hay muchos tipos de sufrimiento. Y el hecho de que seamos cristianos no nos hace exentos del sufrimiento y no nos hace exentos del dolor. Vea lo que dice Jesús a sus discípulos en Juan 16:2. Dice: los expulsarán de las sinagogas, y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Si hoy a usted le dijeran como que una persona hace muchos años iba a predecir que hoy a los cristianos los iban a matar, uno diría: si la pega es un genio. Si la pega es un genio. Y hoy vemos, por ejemplo, los yihadistas, extremistas musulmanes, que asesinan a cristianos diciendo que están haciendo un servicio santo para Dios. Y uno dice: wow, hace 2000 años Jesús dijo que eso iba a pasar. ¡Qué increíble! Y entonces podemos ver que el sufrimiento entonces no es exento para el cristiano. El hecho de ser creyente, el hecho de ser un hijo de Dios, no significa que no va a haber sufrimiento. Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12 y 13: es cierto, todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución, pero los malos impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Y para Pablo no es ajeno el sufrimiento. Pablo escribe una de las cartas más maravillosas de todas, que es Filipenses, que se le llama la carta de la alegría. La carta de la alegría, y la escribe estando en la cárcel. Pablo lo han apedreado, lo han expulsado de ciudades, lo han tenido que sacar escondido de ciudades porque si no lo iban a matar. Y si usted quiere ver esto, vea todo en Hechos, todas las historias que cuenta en Hechos de cuando Pablo iba de ciudad en ciudad y tenían que sacarlo a escondidas porque lo querían matar. Lo iban a encarcelar, lo encarcelaron en Jerusalén, en Cesarea, luego en Roma, donde muere estando en cárcel y donde constantemente era agredido. Entonces para Pablo no es ajeno el sufrimiento. Pablo conoce bien qué es el sufrimiento. Lo mordió una serpiente después, cuando iba en un viaje misionero. O sea, le ha pasado de todo. Ha estado solo, ha estado triste, ha estado dolido, ha estado golpeado, ha estado herido, ha estado frustrado, como lo vimos hace 15 días. Y aún así escribe esa carta como la de Filipenses, y escribe hoy acerca del sufrimiento. Y cuando seguimos estudiando un poquito más el concepto de sufrimiento, la palabra
en el griego en el que está escrita la carta es patema, patema, con TH en el medio ahí, y lo que significa es aflicción, sufrimiento mental. Pero hay una definición diferente que es muy interesante, porque dice que patema, o este sufrimiento del que está hablando Pablo, es sufrimiento para aquellos que están fuera de la fe. Pero para los que son hijos de Dios, este sufrimiento siempre termina en la gloria de Dios. Y además tiene una finalidad de redención, ya que nos prepara para conocer mejor al Señor. Entonces, el concepto que está usando Pablo aquí de sufrimiento es un sufrimiento que nos prepara para conocer mejor al Señor. Y por eso él puede decir: yo me gozo en las debilidades. Vea lo que dice Santiago, el capítulo 1. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. El sufrimiento del que habla Pablo aquí es un sufrimiento que no nos define, porque el sufrimiento no define al Hijo de Dios. El sufrimiento lo que hace es refinar al Hijo de Dios. ¿Y de qué se trata refinar? ¿Cómo es el proceso de refinamiento, por ejemplo, del oro? El proceso de refinamiento del oro, hay dos procesos: hay un proceso químico y un proceso electroquímico. El proceso químico, lo que hacen con el oro es que la primera etapa es que le ponen un imán grande, enorme, que arranca todos los pedazos de metal que puede tener el oro. Esa es la primera parte del proceso. La segunda parte del proceso es con ácidos. Le ponen ácidos al oro, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, y para los que han estudiado química, saben que cuando uno hace laboratorios de química le dicen: no toque eso, tenga cuidado. Entonces, ese tipo de ácidos lo que hace es que quita todos los minerales que deben ser desechados para que el oro sea totalmente puro. Ese es el refinamiento del oro. Se le aplica una cantidad muy alta de ácidos y después está el proceso electroquímico, que uno diría: ok, hay otro proceso. Es muy similar al primero, pero se le aplica ácido clorhídrico y se le aplican choques de electricidad. O sea, si el oro sintiera, estoy seguro que le dolería demasiado su proceso de refinamiento. Y la idea final es tener lo más puro del oro, que el oro no esté contaminado por nada, que el oro esté perfecto, que pueda ser lo más valioso posible ese oro. Y cuando llega al orfebre, la gente pueda usarlo, lo pueda vender y lo venda lo más caro posible, porque tiene el máximo valor que podía tener. Ese es el proceso del oro. Y cuando Pablo habla aquí de este sufrimiento, está hablando de un proceso de refinamiento del Hijo de Dios. Todo proceso de refinamiento conlleva sufrimiento. Todo proceso de refinamiento tiene dolor, pero el verdadero oro sale a relucir. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. El oro que el Señor está refinando a través de la prueba y del sufrimiento tiene la finalidad de formarnos de acuerdo a la voluntad de Dios. El sufrimiento bíblico del que habla Pablo es bueno para el creyente. Pablo decía: es por esto que me deleito en mis debilidades, y en los insultos, y en privaciones, y en persecuciones, y en dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. El sufrimiento tiene que dirigir a la gloria de Dios. El dolor que paso, la enfermedad que paso, la tristeza, que me quedé sin trabajo, tiene que apuntar a la gloria de Dios, porque somos sus hijos, porque somos sus hijos, y el premio de su gloria es mucho mayor al sufrimiento. John Maxwell tiene una frase que me encanta, y siempre la digo en los equipos de fútbol a los que entreno: cuando se está ganando, nada duele. Ese es el significado de esto.
Cuando se está ganando nada duele. Cuando a un equipo le va bien, no importa lo que duela. Que duele el entrenamiento, que duele lo que sea, no importa, se está ganando. Cuando usted dice voy a bajar de peso y tengo que ir al gimnasio y comer menos, y usted ve que da resultados, no importa que duele. No importa que sepa no tan rica la ensalada. Pero estamos ganando. Estoy ganando en mi meta. Entonces no importa, sigo adelante. Cuando se está ganando, nada duele. Y eso es lo que quiere decir Pablo. Que el sufrimiento no se compara con la victoria que tenemos asegurada en Cristo Jesús. Que el sufrimiento no se compara. La semana pasada estaba hablando con algunos moradillos que perdieron el clásico, ¿verdad? Que perdieron 5-2 y estaban ahí en su tristeza y les estábamos haciendo bullying en un chat que hablamos de fútbol nada más y era sin comentarios y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y llega Gabriel Navarro, el que toca acá, que está en ese grupo, y dice: vean, a mí qué me importa si nos meten 5, si quedo campeón al final se me olvida rápido. Y yo decía, eso es lo que está diciendo Pablo. Nuestra recompensa celestial, la consolidación eterna que tendremos como hijos de Dios, es mayor a cualquier sufrimiento que podamos pasar aquí. Es mayor que el 5-2 que pasemos a media temporada. El saber que al final de la temporada ya somos campeones hace que se me olvide todo el resto del dolor. Y me pueden decir, va a perder todos los partidos, pero al final va a ser campeón. O va a ganar todos los partidos y al final no va a ser campeón. ¿Y qué le voy a decir yo? Prefiero quedar campeón y perder todos los partidos. Prefiero pasar hoy por el sufrimiento que tenga que pasar como hijo de Dios que perderme el premio que tiene Dios para mí en lo eterno. Hay un equipo de fútbol americano que se llama los Patriotas. Es mi equipo favorito. Y una de las segunda o tercera temporada que yo vi fútbol americano fue como por ahí en el 2007, perdón. Esta temporada los Patriotas, el equipo, y Gabriel ahí se va a picar todo, pero el equipo llegó al último partido, a la final, con un récord de 17-0. ¿Qué significa eso? 17 ganados, 0 perdidos. Y toda la afición iba con pancartas que decían 17-0, 17-0, 17-0. Y ahí miren qué pasó. Perdimos el partido más importante del año. Y es la temporada histórica, de las mejores estadísticas, las mejores yardas, la mayor cantidad de anotaciones. ¿Y para qué? Si el partido más importante lo perdimos. La recompensa es mucho mayor al sufrimiento. Porque el campeonato ya está asegurado para los hijos de Dios y es la vida eterna que tiene para nosotros y es el premio celestial que tiene para nosotros. Y vea lo que dice después, versículos 19 al 22. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Lo primero que para mí dice, y es maravilloso, es que lo creado es un modelo del pensamiento que debemos tener nosotros. Y cuando dice lo creado, no nos incluye a los seres humanos en este concepto. Está diciendo toda la naturaleza, toda la creación, todo el universo tiene una forma de pensar, una forma de expresarse que es con 4 puntos que vamos a ver. Pero para mí es un modelo del pensamiento que deberíamos tener nosotros. La creación refleja, el primer punto, una espera con anhelo. La creación tiene un papel importante en la caída. Empezamos a entrar en conflicto con animales, con la naturaleza, y eso distorsiona el diseño original de la creación. No solamente el ser humano se ve afectado, sino como dice ahí, no por su voluntad, porque no fue culpa de la naturaleza.
sino por culpa nuestra la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. ¿Qué es el pecado? Entonces el pecado afecta al ser humano, pero afecta a la creación. Y entonces al verse afectado, también hay un papel importante que hace Cristo. Porque cuando Cristo nos redime a nosotros, también en un futuro va a redimir la naturaleza con el ser humano. Y vea lo que dice capítulo 11, versículos 6 al 9 de Isaías. Dice: en ese día el lobo y el cordero vivirán juntos. El leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león. Y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso. El cachorro y el ternero se echarán juntos. Y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. ¿De qué se trata esto? Se trata de la reconciliación absoluta del ser humano con Dios y con la creación. Porque fuimos creados para vivir en un perfecto diseño y una perfecta intimidad con Dios, pero también una perfecta intimidad con su creación. Pero a causa del pecado todo eso se distorsionó. Entonces, ¿qué pasa con la naturaleza? La naturaleza espera con anhelo esa restauración. La naturaleza espera que vuelva a haber esa reconciliación entre el ser humano, la naturaleza y Dios. Y eso es chivísimo. A mí me encanta, porque no solamente es una convicción nuestra de lo que vendrá, sino una convicción de la creación de Dios. Y vea lo que dice después, dice: con gran esperanza la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición. Vamos, la palabra esperanza significa expectativa segura y alegre de la eterna salvación. La naturaleza tiene una expectativa segura y alegre de la eterna salvación. Y finalmente dice: porque será liberada y será unida a los hijos de Dios. Pues sabemos, dice, la creación espera el día en que sea liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Y es maravilloso, porque definitivamente es un modelo de pensamiento y de vivir que debe tener el ser humano, que debe tener un hijo de Dios. Él debe esperar con anhelo la restauración de todo lo que Dios ha diseñado, de esperar con anhelo, con gran esperanza, tener una expectativa y ser liberado del dolor de hoy, del sufrimiento de hoy, de la tristeza de hoy, para estar unido al Padre en perfecta intimidad. Mira lo que dice después: no solo la tierra gime, no solo la naturaleza gime, los creyentes también gemimos, pero aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé a todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Hablamos del Espíritu Santo la semana pasada, y hoy Pablo dice: el Espíritu Santo, que nos permite adorar, que nos permite tener intimidad con el Padre, es un anticipo de lo que disfrutaremos eternamente con Él. Es una muestra pequeña, son esos 30 días gratis que le dan a uno en Netflix y que le dicen 30 días gratis y después pague. El Espíritu Santo es como así, es esa probadita de que es la intimidad con Dios, de que va a hacer pasar una eternidad guiados por el Señor, a la par del Señor. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Entonces anhelamos la consagración total de eso, anhelamos el cumplimiento total de eso. Como dice ahí, que anhelamos ver la consagración de nuestra posición como hijos, de nuestra posición como hijos adoptados por Dios, y eso nos llena de esperanza.
Entonces, ¿por qué debo tener sufrimiento? ¿Por qué debo tener esperanza en medio del sufrimiento? ¿Por qué un hijo de Dios puede tener esperanza en medio del sufrimiento? Porque eso es lo que marca la diferencia entre un hijo de Dios y alguien que no conoce a Dios. Que hay esperanza en medio del sufrimiento. Que hay una salida en medio del sufrimiento. Que el sufrimiento es pasajero, que no es eterno. Que alguien ya pagó por el sufrimiento. Que alguien ya pagó por mi condena. Que no somos derrotados, ni condenados, ni separados por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, ¿por qué un cristiano tiene esperanza? El primer punto es porque tenemos a Cristo, porque tenemos a uno que pasó por todo esto, que fue abandonado, que fue humillado, que fue flagelado, que fue lastimado, que fue engañado, traicionado, lo que sea, que fue tentado, que no vivió en riqueza, sino vivió en pobreza, que tuvo todo el sufrimiento que usted se puede imaginar. Porque usted dice, es que yo viví esto y nadie más lo ha vivido. Cristo lo ha vivido. Es que nadie sabe por lo que estoy pasando. Cristo sabe por lo que estás pasando. Es que nadie sabe qué es que a uno lo abandone un padre. Cristo sabe qué es que lo abandone el padre. Esa es nuestra esperanza. Que ese que pasó por todo el sufrimiento fue hasta la muerte, para que la esperanza cayera al mundo y que su gloria fuera mayor y que el sufrimiento que hoy vivimos sea pasajero, porque el futuro para todo creyente siempre es esperanza. Por ese motivo podemos tener una expectativa soñadora, por ese motivo tenemos una expectativa segura y alegre de nuestra salvación, porque Cristo pasó por todo sufrimiento y aún así permaneció fiel a Dios. Y aún así se mostró obediente hasta el último momento y se entregó para que el sufrimiento que nosotros vivamos hoy sea pasajero, no sea eterno. ¿Por qué más tenemos esperanza? Porque somos hijos de Dios, porque somos hijos del Padre. Y para los que somos guiados por el Espíritu de Dios, el futuro siempre es mejor que el pasado. Para los que somos guiados por el Espíritu de Dios, el futuro siempre es mejor que el pasado. Lo mejor está por venir para los hijos de Dios. Y el tercer punto es porque no se trata de pasar por el sufrimiento a través de libros de autoayuda o charlas psicológicas o cuestiones de bienestar individual, sino que se trata que aunque el sufrimiento nunca se vaya, aunque el sufrimiento nunca acabe, la esperanza en Cristo es mayor y eso es suficiente. Porque no siempre alguien que conoce a Cristo deja de sufrir. ¿Qué pasa si alguien conoce a Cristo en la cárcel y tiene que pasar toda su vida en la cárcel? La circunstancia no va a desaparecer. El hecho de ser cristiano no significa que me van a sacar de la cárcel. Debe pagar su condena y el sufrimiento no se va a apartar de él. ¿Qué pasa si alguien conoce a Cristo y está enfermo? No necesariamente su enfermedad se va a quitar. No significa que el hecho de ser cristiano va a hacer que no haya más enfermedad, porque vivimos en un mundo de descomposición y de muerte. Muchas veces el sufrimiento que vivimos no se va a ir. Ve a Pablo, no se fue su sufrimiento, murió en la cárcel. Pablo escribió 13 cartas de la Biblia. ¿Cómo va a morir en la cárcel? ¿Cómo? Jesús, el Hijo de Dios, ¿cómo va a morir crucificado? Con que el hecho de que yo sea cristiano significa que automáticamente voy a tener prosperidad, bendición y que todo es victoria y que todo es bueno, es mentira. Y que si yo doy más, voy a recibir más, es mentira. Porque la realidad es que Jesús dijo, los van a expulsar de las sinagogas, los van a matar por proclamar a Dios.
Entonces yo no le puedo creer a un predicador que dice que el sufrimiento se va a acabar después de ser cristiano, si Cristo me está diciendo otra cosa. Debo ver a Cristo. Pero lo que está diciendo el Señor hoy es que la esperanza que tengo en Cristo es la luz en medio de la oscuridad. Que la esperanza que tengo en Cristo va a permitir que Dios sea glorificado a pesar de la circunstancia que estoy viviendo. No permita que lo que está alrededor opaque lo que Dios está haciendo en el interior. No permita que la circunstancia, que el trabajo, que el problema, que la economía opaque lo que Dios está haciendo en su corazón. Porque Dios trabaja en el interior. No en estos cuerpos ni en estas casas que van a quedar aquí, sino en el corazón. Es lo que trabaja Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 y versículo 4 es un pasaje maravilloso, quiero compartirlo. Dice: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: mire, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. El versículo 4, ponga atención: Él secará toda lágrima de los ojos. No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Esa es la esperanza de los cristianos. Ese es el día que esperamos. Eso es lo que sostiene nuestra fe. Eso es lo que nos sostiene caminando hacia lo que Cristo quiere que caminemos. Eso es lo que nos sostiene predicando. Eso es lo que nos sostiene yendo a Indonesia. Eso es lo que sostiene a miles de misioneros que cada día salen al campo a enseñar que Cristo vive y que Cristo es la esperanza del mundo. Esa esperanza de que un día Él secará toda lágrima y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Hoy todo ser humano tiene un ideal de mundo perfecto. Y le preguntamos a los no creyentes o a los que vienen por primera vez a una iglesia o a los que no saben quién es Cristo: ¿por qué si Dios existe el sufrimiento? Porque todos tenemos en lo profundo de nuestro corazón un anhelo de un mundo perfecto, un anhelo de un paraíso. Pero ese anhelo solo lo da Cristo. Él es la verdad, el camino y la vida. ¿Quiere un mundo perfecto? Siga a Jesucristo. Conozca y relaciónese con Jesucristo y tendrá un mundo. Termino con esto. Quiero pedirle que ahí donde está, cierre sus ojos, si me pueden ayudar con las luces, y quiero leer algo para usted. Quiero que reflexione, quiere que lo tome como si fuera suyo, como si fuera totalmente suyo. Es el Salmo 27. Y escúchelo y hágalo su oración en este momento. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Papito Dios, ¿por qué habré de temer?
sos mi fortaleza, si sos quien me protege del peligro, ¿por qué habré de temblar ante la depresión, la ansiedad, la soledad, el dolor, la tristeza, el abandono, la traición, el engaño? ¿Por qué habré de temblar si el Señor es mi luz y mi fortaleza? Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Queremos pedirte, Padre, que hoy más que nunca, Señor, nos hagas entender qué significa estar en tu casa, qué significa estar en tu presencia, qué significa estar en Cristo y permanecer en Cristo. Que no necesariamente es que todo va a salir bien, que no necesariamente es que no va a haber dolor, que no va a haber aflicción, que no va a haber pena, que no va a haber dificultades. Que no se trata de eso, sino que se trata que aún aunque estamos en las dificultades, vos estás con nosotros. Que tu mano, tu gracia, que tu amor no se van a apartar de nosotros a pesar de que caminemos por valle de sombra y valle de muerte. Que nos ocultarás cuando vengan dificultades. Que nos esconderás en tu santuario, que nos pondrás en una roca alta donde nadie nos alcanzará. Señor Jesús, Padre, nos aferramos a la esperanza que hay en Cristo Jesús, a la esperanza que hay en la seguridad eterna que tenemos, en la salvación eterna, Señor. Esperamos con gran anhelo y con gran esperanza el día en que volvás acá, Señor, y que nos lleves a estar en tu presencia eternamente, Señor. Así como decía Pablo, que este sufrimiento que es pasajero no se compara en nada con tu gloria futura que podremos experimentar. Señor, permítinos vivir con una perspectiva del reino y con una perspectiva de eternidad. Porque no sabemos cuánto es de eternidad, Señor, pero más de lo que estamos viviendo acá de seguro es. Y ya eso vale la pena para dedicar toda nuestra vida, Señor, a estar con vos en esa eternidad. Te amamos, Papito Dios, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Jesucristo, por lo que hiciste en esa cruz, que hoy nos permite decir que somos libres de la condenación, libres de la derrota, libres de la separación, y que el nombre que proclamamos trae esperanza a todos los que escuchan ese mensaje y aceptan ese mensaje. Tu nombre poderoso, bendecimos a cada misionero que está en el campo, a cada obrero que ha puesto sus manos al fuego para que tu nombre sea conocido. Ten cuidado de ellos, Señor, en esta semana misionera en la que los honramos por su trabajo, por su esfuerzo, por su dedicación, por su disciplina, por su obediencia, Señor. Queremos bendecirlos, que los libres del mal, que los libres de la tentación, que supla sus necesidades, que los acompañes en todo lo que hagan, Señor. En el nombre poderoso de Jesús los bendecimos. Y te pedimos, Señor, por tu iglesia, familia BCP, aquí en San José, aquí en Costa Rica, Señor, que podamos seguir siendo luz en medio de la oscuridad, que podamos seguir llevando esperanza a nuestros amigos, a nuestras familias y a todos aquellos que hoy viven sufrimiento y no conocen esta verdad redentora y esperanzadora que hay en tu amor y en tu misericordia. Te bendecimos, Padre Santo, proclamamos tu nombre, te exaltamos y te dedicamos todo lo que hacemos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.